de las almas, se ha adueñado de muchas cosas que no le pertenecen, porque es ladrón, así lo dice la palabra, es ladrón y mentiroso. Yo quiero que hermana Mayra me comente esa revelación, no la voy a forzar mucho porque está todavía quebrantada de salud, esta semana no creo que vaya a poder estar al aire. Yo ¿verdad? Le voy a pedirle que mejor se espere para que esté, ¿verdad?, lista para la siguiente semana, ¿verdad?, si Dios así lo permite, si no, cuando el Señor lo permita, para que no force sus bronquios, ¿verdad?, porque eso es muy delicado. Amén. También voy a pedir a mi hija que esté atenta ahí con la cámara, ¿verdad?, para que, ¿verdad?, pueda enfocar ahí a nuestra hermana Mayra. Bendito sea Dios. Hermana Mayra, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano Seas. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Estamos aquí una vez más para poder saludarles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos a Él la honra, le damos a Él la gloria porque nos permite estar aquí de pie para poder honrar y glorificar su nombre, pueblo de Dios, para poder decirle al Señor muchas gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que seguirá haciendo, porque Él ha sido fiel hasta este momento. Bueno, la revelación que el Señor me mostraba, incluso esta madrugada, pueblo, yo también me sentía un poco preocupada por lo que veía. Y yo le comentaba a mi esposo en esta mañana que estábamos desayunando lo terrible que fue para mí vivir esa situación, lo cual, como yo también le decía a él, el enemigo no se cansa, pero que vamos a estar fortalecidos en el Señor. La revelación empieza así. Yo estaba en mi pueblo, donde yo soy, de donde nací todo, pero veía a mi hermano menor siendo un niño como de 6 años. Y él me dijo, hermanita, me voy a llevar mi bicicleta. Y le dije, bueno, si quieres llévatela. Y fuimos al mercado de aquel lugar. Y de repente me saluda una hermana en ese lugar de ese mercado. Y empieza a platicar conmigo, pero mi hermanito el menor se adelantó y le decía, vente acá, no te vayas tan adelante. No, me decía, aquí estoy jugando, cerca de aquí donde estás vos. De repente, pueblo, de tanto que empecé a platicar yo con aquella persona, con aquella hermana, de un momento a otro mi hermano desaparece y no lo veía. Entonces yo le digo, me voy porque no sé qué se hizo mi hermanito y apenas tiene 6 años y va en su bicicleta. Y empiezo yo a gritarle y llamándolo por su nombre y no me escuchaba. Pero de repente yo me encuentro en un camino como de terracería, en un camino un poco asolado, y en aquel mercado, de repente de aquel mercado me encuentro en aquel camino de terracería y había un joven que venía caminando y me dice, ¿a quién busca? Busco a José. José se llama mi hermano. Oh, a José, me dijo, lo vi que entré en aquella casa. ¿En esa casa? Le dije, sí. Yo veía una casa que, por pueblo de Dios, mire esto, por fuera se veía una casita, una chocita, que cualquiera hubiera dicho, oh, qué hermoso patio el que hay ahí, qué hermoso todo lo que tienen verde, reverdecido. Y yo le digo, ¿estás seguro que ahí entró? Sí. Pero entonces como que había algo que me decía, no entres sola, no vayas sola porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Y entonces yo le di las gracias y recurrí a mi esposo y le digo, mira, Oseas, fíjate que ando buscando a José y no lo encuentro, pero este joven me dijo que lo vio entrar a esa casa. Y entonces él me dijo, pues vamos, porque no está por ningún lado, vamos a buscarlo. Entonces nos fuimos, mi esposo y yo juntamente, pero viendo aquella casita, pueblo, como les vuelvo a repetir, se veía un patio limpio, se veía que había muchas cosas verdes, como cuando usted mira que hay patios que tienen como hay unos árboles que tienen una hoja muy puntuda, no sé cómo le llaman a ese árbol, pero pueblo de Dios, entonces ese se llama puntudo. Ese es 3 puntas. Es 3 puntas, ¿verdad? Es amarguísimo, amargo, es medicinal. Entonces ese palo lo tenían en toda la orilla del cerco para poder como cubrir aquel patio, pero se veía que había muchas hojas verdes. Entonces entramos a aquel lugar y había una puerta de madera, pero cuando la puerta se veía como cualquier puerta normal, pero cuando nosotros abrimos la puerta y entramos a aquel lugar, pueblo de Dios, no era cualquier casa.
Era una casa espantosa. Y cuando de repente nosotros entramos, ya no entramos a un lugar seco, sino que entramos a un lugar lleno de lodo, lleno de agua sucia, y nos llegaba el agua aquí. Y me recuerdo que mi esposo me decía, camina despacio, porque en este lugar pueden haber cosas muy feas. Y de repente él me dice, espérate, voy tocando algo, me dijo. Aquí tienen escondida la válvula para sacar el agua. Entonces le dije yo, pues métete bajo el agua y abre esa válvula. Y entonces mi esposo se mete bajo el agua y abre aquella válvula. Y empezó a irse aquella agua, hermanos. Empezó a irse aquella agua. Y yo caminé más hacia adelante y le digo, aquí hay otra. Entonces él me dice, zambúllete ¿verdad? Sumérgete en el agua, como usted le llama en su país, sumergirse, zambullirse. Y yo me sumergí en aquella agua, pueblo, y también abrí aquella válvula. De repente, cuando empezamos a ver que aquella agua se iba secando, iban apareciendo cosas espantosas de aquel lugar. Empezamos como a asustarnos, empezamos como a querer salir corriendo de aquel lugar, y de repente me dice mi esposo, óyeme, ¿esa no es la cadena la que nosotros un día vimos? Y yo le digo, sí. Entonces, ¿qué pasó con esa cadena? Esa cadena tenía que estar destruida. Y le digo, no sé. Posiblemente, le digo, la gente que la tiene aquí escondida la querían vender. Entonces vino mi esposo, páseme una servilleta, por favor, hermano. Y me dijo mi esposo, no sé ni de dónde sacó una servilleta blanca, porque en el sueño yo vi una servilleta así de blanca. Y me dijo, la voy a agarrar porque esta cadena no debería de estar aquí. Y la agarró con sus manos y me dijo, posiblemente la querían para la venta, me dijo. Oiga esto, y la puso sobre un gavetero todo mojado, viejo que estaba ahí, la puso. Y me dijo, déjala ahí, ya veremos qué hacemos con ella. Y de repente, ya no me acuerdo muy bien de todo, pero me recuerdo que estaban saliendo mochilas, que estaban saliendo cosas de gente, pueblo de Dios, que ni siquiera se había sabido qué era lo que sucedía ahí. Como que lo tenían en oculto, como que lo querían esconder, como que habían cosas que habían sucedido en aquel lugar y para ocultarlo estaban llenándolo de agua. Y empezaron a salir ciertas cosas, ya no me recuerdo muy bien qué era, pero lo que sí tengo muy presente lo de esa cadena. Y de repente, pueblo, cuando nosotros empezamos a esculcar qué era lo que había ahí, una voz muy enojada dijo, ¿y ustedes qué hacen metidos aquí? Y yo me asusté y le dije a mi esposo, ya ves, ya apareció el dueño de todo esto, le dije, ¿qué estamos haciendo metidos aquí? Entonces mi esposo me dijo, no te asustes, sigamos porque ya estamos aquí adentro y vamos a llegar hasta lo último. Entonces, pueblo, quisimos abrir una puerta y cuando abrimos aquella puerta daba aquel patio. Pero aquel patio era algo tenebroso, lo cual ya no era aquel patio que usted veía por afuera, sino que era un patio oscuro, un patio lleno de tantas cosas feas ahí, pueblo, y daba un temor. Y yo le dije a mi esposo, cierra esa puerta, ciérrala, porque me da hasta miedo entrar ahí, le dije. Y él me dijo, pero andamos buscando a tu hermano, pero ahí no puede estar. Entonces me dijo, pues vámonos. Y aquella voz volvió a decir, ¿qué fue lo demás que le dije, hermano? O sea, ya no, la verdad ya no me recuerdo mucho del sueño, es muy largo ese sueño, no lo grabé, se me olvidó. Pero aquella voz volvió a gritar unas cosas muy enojado. Y yo le dije a mi esposo, ¿y qué vas a hacer con esa cadena? Y me dijo, no, esa cadena ni tocarla es bueno, me dijo. Déjala que se pudra ahí donde esté. Y él la dejó envuelta en aquella servilleta. Y le dije, sí, le dije, de aquí hay que salir inmediatamente porque aquí es mentira, aquí no está mi hermano. Y abrimos otra puerta y ahí viene lo más terrible, pueblo de Dios.
Yo sé que para muchos dirán, hermanos, tan exagerados que son, pero esto significa muchas cosas, pueblo de Dios. Hay muchas cosas las cuales muchas veces vemos por apariencia, pero no estamos viendo lo que está por dentro, lo que realmente está allá adentro. ¿Sabe? Abrimos esa otra puerta y de repente salimos a otra parte de aquel patio, pero aquel patio era convertido en un lago. Cuando mi esposo sale, habían de esos unicornios. Si usted le tiene algo con unicornio a su hijo, a su hija, por favor, deseche todo eso. Sabe, los unicornios son usados para llamar tantas cosas en la brujería. De repente, pueblo, empiezo a ver cabezas de unicornios con ese cacho. Y empecé a ver como esos arcoíris que usan en la brujería también, en todo eso que hacen. En la masotería, creo que le llaman, ¿verdad? Masotería y todo eso lo empecé a ver. Y era un lago, lo cual estaba adornado no solamente con unicornios, con ranas, con duendes, pero era una cosa tan horrible que cuando abrimos la puerta, aquel hombre dijo, se han metido donde no tenían que meterse. Y en ese momento yo me recuerdo que yo tenía sostenida la puerta de esta manera, así con mi mano. Y yo le decía, Oseas, vente para acá, ya no sigan más, vámonos, salgamos de aquí. Y hermano Oseas me dijo, no, ya me entré aquí, me dijo, y de aquí no me voy sin descubrir qué más hay aquí. Y sale un caballo negro. Y empieza a hablar aquel caballo y se puede imaginar, ¿verdad? Yo ya estaba peor de que el caballo hablara. Y le dije, por favor, salte de ahí. Y aquel varón que estaba al fondo de aquella casa, porque no lo podíamos ver, hablaba muy fuerte, hablaba muy enojado. Se están metiendo donde no deben de meterse. Y sabe, pueblo de Dios, de repente, hermano Oseas siguió caminando por aquel lugar. Y me dijo, mira todo lo que se encuentra aquí en este lugar. Mira todo lo que estamos descubriendo en este lugar. Y de repente cuando sale aquel hombre y le dice, te quiero desaparecer y te voy a desaparecer, porque de aquí no van a salir para contar lo que han visto. Y de repente yo le digo, Oseas, corre. Porque mira, ahí viene ese hombre muy enojado y me dijo, empieza a clamar, ora, clama al Dios Altísimo. Y hermano, yo me recuerdo que en aquel lugar yo empecé a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. En un momento me corté al ver todo aquello que estaba sucediendo, al ver que a mi esposo estaba a punto de aquel hombre volverlo invisible para que no lo pudieran ver. Pero él me decía, clama, porque aunque me vuelva invisible, no voy a callar de hablar la palabra de Dios. Y pueblo de Dios, de repente mi esposo ya no lo veo, pero sí oía su voz que me decía, sigue clamando, llama al Todopoderoso, llama a Cristo Jesús. Y empecé yo, pueblo de Dios, a clamar en aquel salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía, el Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Me cubrirá, bajo sus alas estaré seguro, y bajo sus alas me cubrirá. Y pueblo, así como yo se lo estoy diciendo, en ese momento yo también lo decía. Y le decía, diablo mentiroso, porque no vas a poder hacer más de lo que quieres hacer. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y en ese momento, pueblo de Dios, yo empecé a clamar y a clamar y a clamar, cuando de repente veo a mi esposo parado al lado mío y me dice, salgamos de aquí, sal pronto, porque aquí hay cosas peores de las que no hemos podido ver. Pero me dijo él, hemos descubierto algunas de las cuales hacíamos, me dijo, que ya no existían, y hemos descubierto cosas las cuales nosotros no conocíamos. Y pueblo de Dios, ya no me recuerdo, solo me recuerdo que salimos de aquel lugar, aquel camino de terracería nuevamente. Y con esto, pueblo, quiero decirles, hay cosas, y se los he venido diciendo, que cuando usted se empieza a meter con Dios, hay brujos, hay hechiceros,
hay agoreros, el diablo se enoja y hay cosas las cuales van a pasar. Pero usted debe de estar seguro de una cosa: Dios está a su lado. Y cuando Dios está a su lado, no va a pasar nada de lo que Dios no permita. Y Dios, no sé qué es lo que quiera hablar a través de este sueño, si nos quiera decir que tengamos cuidado, porque hay muchas cosas que se van a empezar a descubrir y posiblemente nos van a causar un poco de dolor, posiblemente un poco de tristeza, posiblemente nos van a tambalear al punto de decir, ¿verdad? Que el enemigo diga, bueno, ustedes, eso es lo que yo quería, desaparecerlo. No sé qué es lo que vaya a pasar. Lo único que le puedo decir es, debemos de estar preparados. Tanto nosotros espiritualmente, mi esposo y yo, porque el ataque, aunque usted no lo crea, se nos viene muy fuerte. Va a ir contra mi hija, va a ir contra todo aquello lo cual esté cerca de nosotros. Usted que clama por nosotros, pero esto que no le cause miedo. Usted debe de saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Él. Incluso, pueblo de Dios, el enemigo se enoja hasta cuando usted recibe una bendición. Eso, el enemigo le enfurece. Cuando usted busca almas para Cristo, eso le enfurece. Cuando aquí en emisora se ganan almas, también se gana una pelea segura. Y eso lo hemos podido ver siempre, siempre, siempre. Que hay almas, hay guerra. ¿Sabe qué dijo el diablo? El diablo dijo, ajá, con que están peleando por estas dos almas que yo he querido tener atadas, dijo el Satanás. Y con estas dos almas me llevo a sus hijos también. Y bendito Dios de que nuestro hermano Wilber y hermana Beatriz recapacitaron. Pero cómo Dios mostró eso antes de que aconteciese lo que iba a acontecer. Y yo se lo dije a usted, después de que saliera ahí, se lo hizo saber al pueblo y le dije a usted que estaba preocupado. Y mire cómo ha peleado Satanás por eso, y como no los pudo a ellos cortar porque, ¿verdad?, se rescataron. Entonces dijo, ahora me voy con estos. Y no se va a quedar esto así nomás, dijo Satanás. Y vino y nos atacó. Quiso matarme a mí a través del accidente que tuve. Quiso cortarla a usted y matar a la niña. Así es. ¿Por qué? Porque la niña ya se dio cuenta que él es piedra de tropiezo. Y ahora debemos de tener cuidado con lo que Mayra decía a través de la revelación. Los brujos están tan equipados, tomándose según de Dios para engañar a la gente. Hoy cuando estaba cenando, escuchaba ahí en el corte que salió de las noticias, una joven bruja, jovencita, la bruja, que dijo, vamos a tener una llamada telefónica. Y ya la atendió y le dijo, bueno, le vamos a leer las cartas sagradas del tarot, le dijo. Y cuando las iba a leer, le dijo, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así le dijo la hija del diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, pues como le digo, el enemigo quiere engañar. O sea, en apariencias quiere llevársela siempre de ganar. Pero como aquí en el Evangelio no vivimos de apariencias, aquí debemos de vivir en espíritu y en verdad. O somos o no somos. Pero tarde o temprano las cosas van a salir a la luz. Y es ahí donde nosotros debemos de estar muy conscientes de que cuando las cosas salen a la luz, por muy tapadas que se tengan, por muy ocultas que se quieran tener, una u otra manera, aquella llave se va a abrir, se va a ir todo aquello con lo que tenía oculto, y ahí va a empezar a salir todas las cosas. Por más que hable bravo, por más que salga llorando, por más que relinche, las cosas van a salir a la luz. El diablo se enojó más cuando en la revelación que usted Dios le permitió, cuando se estaba bombeando esa agua, ¿verdad? Se estaba sacando esa agua, ¿verdad? Y que se estaba descubriendo todo lo que estaba ahí oculto en esa agua sucia, porque era un agua inmunda, ¿verdad? Habían mochilas, en aquel sueño podía haber cofres, en aquel sueño podía haber cartas,
en aquel sueño. Mire, es que fue un sueño tan largo que yo me levanté tan cansada. Realmente yo no sé si estuve hablando sola, yo no sé la verdad, pero me recuerdo que fue un sueño tan extenso, porque en cada cosa que se hallaba, en cada carta que se veía, se podían leer cosas. La verdad yo ya no me recuerdo, pero solo Dios me lo permitió, tal vez para que no me lo quedara yo, sino para que lo pudieran tener un poco y decir, tengan cuidado. El Señor mostró de que el diablo quiere hacerme desaparecer. Cuando usted miraba que con la maldición que me lanzó, dijo usted en esa revelación, no sé si lo mencionó aquí, pero cuando usted me lo comentó a mí, decía de que el diablo, el demonio ese lanzó una maldición sobre mí y me hizo invisible, que usted me escuchaba pero no me miraba. No le miraba. Sí. Eso es lo que quiere el diablo, hacerlo a uno invisible, apartarlo para que, ¿verdad?, el pueblo no pueda edificarse, ese pueblo que Dios, ¿verdad?, ha rescatado de la garra del diablo. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque hay pueblo que va a ir conociendo lo que el Señor dice en su palabra. Por su fruto los conoceréis. Porque hay muchos, hermana Mayra, que quieren tapar el pecado con las apariencias. Hay muchos que cometen pecado y quieren aparentar que verdaderamente son siervos de Dios, y empiezan hasta a publicar y a publicar y a publicar mensajes, y mensajes que sacuden según el polvo, pero en realidad hay algo escondido ahí. Hay algo escondido. Entonces, cuando esa agua se saca, esa suciedad se saca, entonces ahí va a salir todo lo que está ahí escondido bajo esa agua sucia. Entonces, Dios es bueno y Dios permite todo eso para que estemos preparados. Muchas gracias, hermana Mayra. Dios le bendiga, hermano Seas, pueblo de Dios, estemos siempre preparados. Esta semana creo que no es recomendable que esté, no quiero que se force la garganta, sí. ¿Okay? Porque los bronquios, estoy bien, me pueden ver, estoy fortalecida, gracias a Dios. Incluso a mí se me fue el olfato, se me fue el sabor, no tengo olfato ni tengo sabor, apenas estoy empezando. Yo le dije a mi esposo el día de hoy, gracias a Dios, estoy así, pero tantito empezando a volver a sentir un sabor en la boca. Entonces me puede ver fortalecida con la ayuda de Dios. Toda esta semana que estuvimos enfermas, estuve haciendo puras sopitas calientes y todo eso, primeramente la mano de Dios y luego es que me río, Mayra, esas porque sopitas. Para los que no les gusta bañarse, hubiera sido bueno porque no sienten el olor. Ahorita sí, ¿verdad? Hay olor de saber de qué, pero pueblo de Dios, Dios ha sido fiel. Y incluso ayer, ¿verdad? Dios es tan lindo, porque yo le decía a mi esposo, estaba haciendo los huevitos revueltos, y dirán, estos hermanos sí comen huevos. ¿Verdad? Nos encanta comer huevitos revueltos, estrellados, con tortitas calientes, frijolitos, el buen chapín. Vale, dice que más o menos. Pero come. Entonces, ayer yo le digo a mi esposo, ¿cómo no quisiera ir a traer mi gallina? Quisiera hacer mi caldo de gallina. Y él me dice, bueno, dice, tal vez, y Dios lo permita, dice, ¿verdad? Y lo haces el otro fin de semana. Hermanos, terminando de hablar de eso estábamos, cuando cae un mensaje y dicen, hermanos, van a salir. Pero yo no entendía, ¿verdad? Ajá. Si íbamos a salir al aire o para dónde, ¿verdad? No entendía. Hermano Seas, ¿verdad? Habla con la hermana y le dice, no, hermano, es que aquí voy, aquí le llevo algo, pero tampoco, ¿verdad? En ese momento le dices que aquí le llevo, sí le dijo, ¿verdad? No recuerdo, sí me dijo que llevaba. Nos dijo que nos traía algo. Que no comiéramos, dijo, que no comiéramos, que nos traía algo. Entonces, pueblo, yo creo que sí le dijo que le traía un caldito de gallina. Y yo le digo a mi esposo, mira cómo es Dios de lindo. O sea, yo hablando de que tenía esas ganas de hacer un caldo de gallina, hermanos, ese caldo estaba riquísimo. Mi hermana Carolina, que vino con mi hermana Mayra, Dios les bendiga grandemente. Verdaderamente, pueblo, cuando más solo nos sentimos, que no está nuestra familia al lado de nosotros. Incluso ni el padre ni la madre puede estar ahí, pero Dios jamás lo va a abandonar. Bueno, jamás. El padre sí, el padre está aquí. No, estoy hablando padre terrenal. Sí, yo sé, padre, yo sé. Es un complemento que estoy dando. Aunque ellos no estén con nosotros, está el Dios de poder. Ese padre, ese amigo, ese hermano, todo Él está ahí para ayudarnos. Y usted debe de saber siempre
que cuando usted trabaja para la obra de Dios desinteresadamente, Dios le bendice en gran manera. Y por eso dice su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo les agradezco, pueblo, a todos ustedes sus oraciones. Gracias, pueblo de Dios, a todos. Yo les dejo para que escuchen el mensaje. Preparémonos cada día. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el consejo de la palabra. La lectura que leímos y que estaremos ministrando bajo el tema: Dios descubrirá el pecado de muchos que lo encubren con apariencias.